Hola amigos, los acontecimientos de los últimos años en Europa demuestran claramente cómo los complejos desequilibrios económicos que se han acumulado durante años se transforman en fuertes manipulaciones políticas. El 24 de febrero de 2024 quedó registrado en la historia de la agricultura polaca como el periodo de mayor movilización masiva de los agricultores. 70.000 personas salieron simultáneamente a protestar en 250 lugares de todo el país. El bloqueo de las principales autopistas, el cierre de los pasos fronterizos y el vertido demostrativo de grano de los camiones ucranianos estuvieron acompañados por una narrativa populista unificada. De todos los problemas del campo polaco, la única culpable es la importación desde Ucrania. En este video vamos a analizar todos estos matices. Tenemos información reciente. Vean el video hasta el final. Denle like para apoyar a la clase trabajadora. Un like para apoyar la aerodinámica es obligatorio. Escriban comentarios, calvos, ¿por qué no están en el frente? ¿Por qué no están en el mar? Porque sus comentarios ayudan a que los videos se difundan. Gracias por el apoyo, pero vamos al grano. Si limpiamos el campo informativo de emociones y nos enfocamos en los hechos y cifras concretas, se revela una imagen completamente diferente. No todo es culpa de los ucranianos. Sí, aunque muchos quisieran echarles toda la culpa. Simplemente ha pasado el tiempo. La tensión emocional de las primeras protestas ya se ha calmado hace mucho, pero la crisis sistémica del campo polaco no solo no se ha resuelto, sino que ha pasado a una fase crónica aún más profunda. Los datos de agencias analíticas especializadas y registros estatales durante 20 años, el año 2026, pinta un panorama sumamente preocupante del estado financiero del sector, la dinámica de la deuda. El volumen total de obligaciones vencidas en el sector agropecuario polaco superó los 645 millones de zlotys, es decir, la carga por cada explotación. El tamaño promedio de la deuda vencida alcanzó los 68.000 zlotys. Luego tenemos la amenaza de quiebras. Casi 45 propietarios de explotaciones encuestados declaran directamente sus temores de insolvencia. Y quiebras en un futuro cercano, es decir, ya estamos endeudados y lo que pasará después es desconocido. Además, la caída de los ingresos. Los ingresos reales del sector en los últimos 12 meses se redujeron en un 44%. En varias voivodías, el periodo de espera para saldar deudas con los proveedores supera los 1.200 días, es decir, son 3 años. Y amigos, la cereza del pastel. Solo 9 agricultores consideran que la situación actual del mercado es buena, mientras que la gran mayoría la define como crítica. El índice de actividad empresarial en el complejo agroindustrial cayó por debajo del valor registrado durante la crisis financiera mundial de 2008. Entonces surge la pregunta fundamental político-económico. Si la principal fuente de todos los problemas del agricultor polaco estaba en la exportación ucraniana, ¿por qué 2 años y medio después del pico de las protestas y la imposición de restricciones estrictas, la situación del campo polaco sigue deteriorándose rápidamente? Y de hecho, como pueden imaginar, vamos a discutir las verdaderas razones de la caída de la rentabilidad, y no solo diremos que todo esto es culpa de los ucranianos y de Tusk. Para entender lo que está pasando, es necesario analizar la estructura de costos e ingresos de un productor agrícola. El principal factor del agotamiento financiero del campo polaco es la aparición y expansión de las llamadas tijeras de precios, es decir, la divergencia entre el costo de producción y los precios de compra. Luego viene el factor de las materias primas y la energía. La base para la producción de fertilizantes nitrogenados es, como bien saben, el gas natural. Y la incertidumbre biopolítica en Medio Oriente y la reestructuración del mercado energético europeo provocan un aumento significativo en el costo de los energéticos. Como resultado, en el último periodo, el costo de los fertilizantes básicos para el agricultor polaco, aumentó hasta en un 71%. Al mismo tiempo, los precios promedio de compra de los cultivos de cereales en el mercado interno cayeron un 11% año con año. La situación en la que los costos de los insumos aumentan casi 3/4 partes, mientras que el precio final de venta cae un 10%, todo esto garantiza matemáticamente una rentabilidad negativa. Y también es necesario decir algunas palabras sobre la coyuntura global del mercado de cereales. Polonia es un participante profundamente integrado en el comercio mundial. Una cosecha alta, existencias récord de granos remanentes en las principales regiones agrícolas del planeta, en particular en Argentina y Australia, han formado una tendencia bajista sostenida en las bolsas mundiales. El agricultor polaco se ve obligado a vender el trigo a precios bajos del mercado mundial, pero los costos de producción, el combustible, de lo que hablamos, la electricidad, la logística y el pago de la mano de obra, los paga a tarifas europeas altas. Luego tenemos la presión regulatoria y el Green Deal, el Pacto Verde, maldito sea, porque la agenda ecológica de la Unión Europea, el famoso Pacto Verde, impone restricciones serias
Exigen retirar parte de las tierras de la rotación de cultivos, es decir, dejarlas en barbecho, una reducción estricta de los productos fitosanitarios permitidos y el endurecimiento de los estándares. Ahora se está preparando el nuevo ciclo presupuestario. La política agrícola común de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 sí prevé un recorte de los subsidios directos teniendo en cuenta la inflación de casi 40% y la redistribución de fondos a favor del cumplimiento de estrictos criterios ecológicos. Luego tenemos el factor climático. La situación hidrológica en Europa sigue siendo complicada. En el año 26, el verano aún no ha terminado, el fenómeno de la sequía en diferentes grados afectó, la sequía fue diferente en distintos lugares, sí, pero afectó al 60% de los municipios de Polonia, las geminas de Polonia, lo que llevó a una cosecha récordmente baja y a la disminución de la calidad de los cereales. Ninguno de estos 4 factores clave, ni los precios mundiales del gas, ni la cosecha en Sudamérica, ni la directiva de Bruselas, ni la sequía, como pueden entender, tiene relación alguna ni con Ucrania ni con Kiev. Sin embargo, fue precisamente el factor de política exterior el que se eligió como un conveniente para rayos mediático. Y aquí tenemos el siguiente punto, amigos, la paradoja de los 58,000 millones, la trampa agrícola y la distribución de las ganancias. En esta historia hay una paradoja económica colosal. En medio de la quiebra masiva de pequeños agricultores, el complejo agroindustrial de Polonia muestra cifras récord en el comercio exterior. El volumen de exportación de producción polaca impresiona, la cifra de 58,000 millones de euros es impresionante, incluso más, casi 58,5. Surge la pregunta, ¿dónde terminan ese dinero? Es simplemente una cantidad gigantesca de dinero, y aquí nos encontramos con una situación clásica que en la economía política se llama la trampa agraria del valor agregado. En la cadena de valor moderna, desde el campo hasta el estante, el productor primario, es decir, el agricultor, resulta ser el eslabón más vulnerable. La principal tasa de ganancia se concentra en 3 segmentos. Estos son el gran sector de procesamiento, los operadores logísticos internacionales y nacionales, las grandes cadenas minoristas, vamos a llamarlas retail. La ley de regulación de la formación de precios en las cadenas alimentarias resulta en la práctica poco efectiva contra el poder de mercado de las gigantescas cadenas comerciales. El retail reduce al mínimo los precios de compra al agricultor, manteniendo al mismo tiempo un alto margen en el anaquel a costa del consumidor final. En lugar de luchar sistemáticamente por la redistribución del margen dentro del país, exigir un control estricto sobre los márgenes de los supermercados y la reducción de los precios de los fertilizantes, el movimiento de protesta fue hábilmente dirigido hacia las fronteras exteriores. ¿Cuáles, maldita sea, fertilizantes? ¿Qué? Ahí el supermercado gana algo, los fertilizantes cuestan algo. No, de ninguna manera. Y paralelamente a la crisis económica se desarrolla una crisis política. Sí, porque los acontecimientos en torno a los conflictos cotidianos, las manifestaciones de xenofobia en los parques, de hecho, literalmente contábamos sobre el ataque a los adolescentes en Bet-Gushé, declaraciones muy sonadas de los políticos, sí. Todo esto demuestra una tendencia peligrosa. El Olimpo político prefiere la estrategia de esperar. ¿Por qué guardan silencio los funcionarios del instituto y qué piensan ustedes? Escriban en los comentarios, pero ellos tienen un cálculo determinado. Cualquier reacción rápida antes de que terminen las investigaciones oficiales, por supuesto, conlleva riesgos políticos. Y como ustedes entienden, lo entienden perfectamente nuestros queridos, y no solo los nuestros, probablemente cualquier político, no solo los polacos, se aferran a sus puestos. Y el tema de la migración, los traumas históricos, todo eso está polarizado, e intentar defender el sentido común amenaza con la pérdida de votos del ala radicalizada de los electores. Y cuando la población acumula cansancio por la inflación, los altos precios, por la guerra en Ucrania, Dios mío, qué cansados están los polacos de la guerra en Ucrania. Por la disminución general del nivel de vida, la agresión se dirige al objetivo más vulnerable. Y de hecho, amigos, la conclusión es simple. La situación en la agricultura polaca es una lección clara de lo que sucede cuando el análisis económico real y profundo se reemplaza simplemente por consignas simples. Los ucranianos tienen la culpa. Mientras les aseguraban a los agricultores que todos los problemas se resolverían cerrando las fronteras, en Bruselas reescribían las reglas para otorgar subsidios, los precios caían en los mercados internacionales y las cadenas comerciales seguían quedándose con su buena, se podría decir, su parte del león de las ganancias. Las soluciones simples para problemas complejos nunca funcionan a largo plazo. Tarde o temprano los números y las leyes de la economía se impondrán, así que esa es la información. Piensen y miren a fondo los procesos. Y para entenderlos mejor, suscríbanse al canal. Un gran saludo a la clase trabajadora. Un saludo también para los agricultores. Está bien, pues. Cuídense a ustedes y a sus seres queridos. Hasta la próxima. Gracias.